Bueno, el día de hoy en la clase de física vamos a ver lo que se trata de la descomposición de fuerzas. La semana anterior vimos una fuerza fundamental que es conocida como peso y la otra conocida como la ley de Hooke. En ambos casos se trataba de fuerzas en manera vertical. Esta vez vamos a tratar de fuerzas que se encuentran de esta manera. Pueden apreciar la fuerza al ser un vector puede tener cualquier ángulo de inclinación. En nuestro caso de la anterior semana teníamos el peso que siempre va a estar ubicado de forma vertical. Esta vez en estas clases vamos a tratar de las fuerzas que se forman con un ángulo. Por ejemplo, en este caso esta persona está arrastrando o moviendo este carrito. La fuerza que se conecta es a través de una soga y esa fuerza la podemos graficar con una flecha. Y ahora la descomposición de fuerzas en sí trata de hallar las componentes de esta fuerza de color negro. Se trata de descomponer en esta fuerza horizontal y vertical. Con eso nos ayuda para ciertos cálculos que vamos a ver en las siguientes clases. Eso es en sí la descomposición de fuerzas. Tenemos una fuerza principal. Lo que tratamos es buscar sus componentes en X y en Y. Para ello, debemos tener en consideración algunos conceptos que ustedes tal vez ya conozcan. En sí vamos a hablar siempre de los triángulos rectángulos. En la imagen que pueden apreciar, tenemos 8 ejemplos de triángulos. Buenas tardes, Licen. Yo no puedo ver la imagen. Buenos días. De pronto alguien más que tenga ese inconveniente de que no pueda ver la pantalla. ¿Alguien más que tenga el inconveniente de que no pueda visualizar la pantalla? No, licencia. Tal vez el problema sea por el internet. Bueno, esperemos que se solucione. Para los que puedan visualizar la pantalla, tenemos aquí 8 ejemplos de triángulos. Quiero que me ayuden identificando cuál de todos estos es triángulo rectángulo y cuál no. Analicen la imagen y ahora me comentan. El primer triángulo de color celeste, ¿es un triángulo rectángulo o no? Recuerden los conceptos que han de haber visto en básica superior sobre los triángulos rectángulos. ¿Algún voluntario que me ayude con el primer triángulo de color celeste? ¿Eso no es un triángulo rectángulo? ¿Nadie? Vamos a seleccionar a alguien del público. ¿Me ayuda la señorita Nayeli Vaca, por favor? El primero es triángulo. ¿Pero es rectángulo o no es rectángulo? Sí. Y así me comentan por ahí. Me ayuda con el ejemplo de abajo también, el de color morado. No. Ya, listo, muchas gracias. Vamos con otro. Me ayuda la señorita Derly Egas. Señorita Derly Egas, me ayuda el primero de color rojo. ¿Eso no es un triángulo rectángulo? Sí, Listo, me ayuda con el de abajo. ¿Es o no es un triángulo rectángulo? El de color negro. no. Listo, muchas gracias.
Vamos con otra persona más que nos ayude. La señorita Nayeli Takuri, por favor. ¿El triángulo de color amarillo es rectángulo o no es rectángulo? ¿Es triángulo rectángulo o no lo es? No. Listo. Me ayuda también con el de abajo, el de color rosado. Señorita Nayeli, ¿me ayuda con el triángulo de abajo? Este de color rosado. ¿Eso no es un triángulo rectángulo? No, listen. Gracias. Ahora vamos con la última columna. Para ello me ayuda el señor Cristian Romero, por favor. El triángulo. El primero sí, listo. ¿Perdón? Sí. Ya, y el de abajo también, ¿eso no es? No, ese no. Ya, muchas gracias. Ahora sí, creo que la mayoría tiene un poco equivocado el concepto de triángulo rectángulo. Pues vamos a hacer un pequeño recordatorio. Un triángulo rectángulo puede tener esta forma, puede tener esta otra forma. Lo que sí deben buscar como una característica principal, o mejor dicho, la única característica que puede tener, es que en uno de estos dos lados se va a formar 90 grados. Para ello, la mayoría se los identifica con un cuadradito. Este cuadradito me indica que este lado y este lado de acá están separados 90 grados. Lo mismo acá, este lado de acá con este lado de acá forman 90 grados. Eso es lo que deben buscar en un triángulo rectángulo. Ahora, si nos vamos a los ejemplos, a los ejercicios que tenemos, nos fijamos en este primero de color celeste, vemos que ningún lado forma 90 grados. Pueden formar 80, 40, 30 grados, pero nunca están formando 90 grados. Por lo tanto, este de acá no es un triángulo rectángulo. Vamos con el caso de abajo, el de color morado. De igual manera, debo buscar algún lado que esté formando 90 grados. Me doy cuenta que este lado, junto con este lado de acá, forman 90 grados. Por lo tanto, la respuesta aquí, este triángulo, sí es triángulo rectángulo. En caso del triángulo rojo, de igual manera, tenemos este lado y este lado, sí están formando 90 grados. Por lo tanto, sí es un triángulo rectángulo. En este caso de acá, aunque parezca un poco complicado, si nos podemos analizar bien, vemos que este lado junto con este lado forman 90 grados. Por lo tanto, este sí es un triángulo rectángulo. Vamos con el otro ejemplo, el de color amarillo. Tenemos que ningún lado está formando 90 grados. Parece que todos forman 30 o 40 grados, pero no 90 grados. Por lo tanto, este no es un triángulo rectángulo. En el caso de abajo también lo mismo. No hay ningún lado que forma 90 grados. Por lo tanto, no es un triángulo rectángulo. En este caso de acá también, ningún lado está formando 90 grados. Puede ser 40 o 50, pero ninguno 90 grados. Por lo tanto, desde aquí no es un triángulo rectángulo. Y vamos con el último. Este de acá parece que forma 90 grados, pero si nos analizamos bien, si acercamos un poco más, pueden ver que es más de 90 grados. Puede ser 100 o 110. En este caso, no es un triángulo rectángulo. La característica principal, como les dije, es que dos lados deben estar separados 90 grados.
con esa característica principal, es como reconocemos a un triángulo rectángulo. Pero una vez que sepamos cuál es un triángulo rectángulo, vamos con la aplicación, que es lo que vamos a usar en la clase. La mayoría de triángulos rectángulos obedecen a estas leyes, conocidas como ley de seno, coseno y tangente. Para ello es muy importante que sepan reconocer cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es su hipotenusa. Para ello, vamos a estos ejemplos de acá. Analicen bien y me comentan cuál de los dos, cuánto mide el cateto opuesto, adyacente y la hipotenusa. ¿Algún voluntario que ya sepa la respuesta? Necesito que me den la medida del cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa para este triángulo amarillo. Supongamos que este ángulo de acá tiene nombre alfa. ¿Algún voluntario? El cateto 48. Vamos primero con los catetos, luego les explico las demás diferencias. A ver, los catetos, ¿me ayuda? ¿Alguien nos mencionó por ahí algún número? 48. Ya, el otro cateto, 60. y ahí la hipotenusa, 36. listo. Vamos con el siguiente ejemplo de color celeste. ¿Algún voluntario? Yo le hice. Listo, me ayuda el cateto. ¿De cuánto es la medida? 8. O 8. el otro cateto 6. y la hipotenusa. 10. Listo, muchas gracias. Y el último ejemplo, ¿algún voluntario que me quiera ayudar? Para este triángulo de color morado. 20. Ya, el primer cateto 20, el otro cateto 25 25 y 15. y la hipotenusa 15. Gracias. Ahora sí vamos a analizar las respuestas que nos dieron. Vamos con el primero de color amarillo. Tenemos un cateto de 48. Correcto. Mientras que aquí, una característica, deben fijarse bien en cuál es el número más grande. En este caso, el número más grande siempre va a ser la hipotenusa. El número más grande que tengan en un triángulo rectángulo es la hipotenusa. Por lo tanto, esa no es la medida del cateto. El cateto es 36 y la hipotenusa tiene medida 60. Siempre tengan en mente eso, que la medida más grande es la medida de la hipotenusa. Vamos con el siguiente ejemplo. El cateto 8, correcto. El otro cateto 6. La hipotenusa, al ser la más grande, tiene valor 10. Ahora vamos con el siguiente. De igual manera, un cateto vale 20. Mientras que aquí la hipotenusa, el número más grande, es de 25. Por lo tanto, ese es el valor que debían poner aquí. De 25. Mientras que el otro cateto tendría el valor de 15. En todos estos pueden apreciar que la hipotenusa es el número más grande que podemos encontrar en el triángulo. Así, espero que haya quedado claro cuáles son las medidas de la hipotenusa y los catetos. Estos son solo ejemplos. Ahora vamos
para aplicar la ley de senos y cosenos debemos identificar cuáles son los catetos opuestos y adyacentes. Para ello, primero siempre debemos ubicar desde donde queremos partir. La mayoría de veces partimos desde donde se encuentra ubicado el ángulo. Para ello, vamos a identificar ciertos ángulos. Los voy a graficar por acá. Partiendo desde estos ángulos, podemos identificar cuáles son sus catetos opuestos y adyacentes. Vamos con el primer ejemplo. Me voy a ubicar justo aquí. Aquí me voy a ubicar mi ángulo. Voy a aplicar las razones trigonométricas conocidas como seno, coseno y tangente. Voy para acá. Y aquí me dicen que el seno de este ángulo, la mayoría de ángulos se escribe con letras griegas. En este caso estoy usando la letra alfa. Me dice que va a ser igual al cateto opuesto. Si me paro aquí, el opuesto es el que tengo al frente. Sería 36. Déjenme poner acá cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto es 36 y la hipotenusa 60. Y ahora sí quiero saber el coseno. Voy a escribirlo más acá. El coseno de ese mismo ángulo me dice que es igual al cateto adyacente, es decir, al cateto que esté más cercano, ¿cuál es 48? Cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente del cateto que está más cercano y tiene un valor de 48. Mientras que la hipotenusa tiene un valor de 60. Como acaban de ver, acabo de identificar dónde está el cateto opuesto y el cateto adyacente y he usado estas relaciones trigonométricas, seno y coseno. Ahora sí, para este ejemplo de acá, algún voluntario que me quiera ayudar para determinar el seno y el coseno del ángulo, en este caso teta, este de acá. Me ayudan el valor del cateto, en este caso para el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. 20, Lisa. 20. El valor de la hipotenusa. 25. 25. Correcto. Como pueden apreciar, si me paro aquí, el cateto opuesto es el que tengo aquí, que es de 20, y la hipotenusa de 25. Para el caso de que requiera el coseno, alguien que me ayude, ¿cuál 15. será el valor del cateto adyacente y de la hipotenusa? 15. ¿Ese 15 qué es? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Cateto adyacente, Lisa. Correcto. El cateto adyacente tiene un valor de 15 y la hipotenusa 25. 25. Correcto. Espero que ya quede claro cuáles son catetos opuestos y catetos adyacentes. Todo eso vamos a usarlo para la descomposición de las fuerzas. En este ejemplo de acá, como pueden apreciar, tengo una fuerza de 50 newtons con esta dirección. Tengo el valor del ángulo, el cual le voy a poner como nombre alfa, que va a tener 30 grados. Lo que me piden es descomponer esta fuerza en las fuerzas que tenga en el eje X y en el eje Y. Es decir, acá en el eje X va a tener una fuerza y se le nombra con el eje a que hace referencia. Fuerza en X. Y lo mismo para el eje Y. Sería esta de acá. Fuerza con respecto al eje Y. Y ahora, como pueden apreciar, justo este cateto con este otro se forman
90 grados. Por lo que se puede decir que he construido un triángulo rectángulo. Y ahora sí, lo que me pide es hallar el valor de esta fuerza y de esta fuerza. Lo que podríamos hacer es usar las leyes de senos y cosenos. La ley de seno, en este caso de este ángulo de acá, de alfa, va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, mientras que el coseno de ese mismo ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora sí me ayudan cuáles son los valores o qué hacemos referencia a cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto opuesto de este ángulo, ¿cuál es? ¿Algún voluntario que me ayude? El cateto opuesto de este ángulo de 30 grados. Recuerden lo que vimos en triángulos rectángulos. En este caso no tengo números, tengo letras. ¿Me ayudan? F y L. ¿FY es el cateto opuesto o adyacente o la hipotenusa? Cateto opuesto. Gracias. FY es el cateto opuesto de este ángulo de 30 grados o también denominado alfa. Y ahora alguien que me ayude con el cateto adyacente, ¿cuál es? FX. Correcto. Cateto adyacente es FX. Y por último, la hipotenusa. En este caso sí tengo el valor numérico. ¿Me ayudan cuál es ese número? 50. Correcto. Son 50 grados. Ahora para este caso, simplemente reemplazo lo que conozco. Ya no necesito poner cateto opuesto, sino directo le pongo FY. Ya no necesito poner la hipotenusa, le pongo el valor que es 50 grados. En esta expresión de aquí, tengo el valor del ángulo. Ya tengo el valor de la hipotenusa. Y lo que me piden es encontrar este valor de FY. Por lo tanto, simplemente debo despejar de esta fórmula. Despejando, ¿cómo me queda? ¿Alguien que me ayude? Voy yo con el primero. Ustedes me ayudan con el siguiente. Este 50 que está acá abajo pasa al otro extremo del igual, al lado izquierdo, a multiplicar. Me quedaría 50 que multiplica el seno del ángulo, en este caso el ángulo alfa, sé que tiene un valor de 30 grados. Lo coloco directamente. Esto va a ser igual. En esta parte derecha ya solo me queda la incógnita que es FY. La fuerza en el eje Y. Esto ya ingreso en la calculadora. Me quedaría 50 multiplicado por el seno de 30. ¿Alguien que me ayude con esa operación? 50 por el seno de 30 grados. 1.500. Todos sacaron ese valor de 1.500. A ver, me corrigen. Yo tengo un valor de 25. Sí, es 1.500. Creo que estamos usando mal la calculadora. Debe ser. Es 25. Les recomiendo primero saquen el seno de 30. Hay una tecla que se la conoce como sin, S-I-N. Pongan sin, luego 30,
Le ponen igual y luego multiplican por 50. Debe darles a todos un valor de 25. Y como estamos hablando de fuerzas, serían 25 newtons. Sí, Lice. Listo, espero que todos hayan sacado ese valor. Ahora vamos con el siguiente, el cual es el coseno del ángulo, el cual es cateto adyacente, Fx, fuerza en el eje X, y la hipotenusa, que son 50. En este caso ya voy a agregar las unidades para no equivocarme luego. 50 newtons. Ahora sí me ayudan despejando. Sé el valor del ángulo. Ya tengo el valor de la hipotenusa, pero esta fuerza en X no la conozco. Por lo tanto, necesito despejar de esa fórmula. ¿Me ayudan cómo quedaría el despeje? $50 por el 50. ¿Por quién? cos de 30. Correcto. Por último, me olvidaba las unidades. 50 newtons multiplicado por el coseno del ángulo. Este ángulo sí sé el valor, que es 30 grados. Le voy a colocar directo. 30. Y esto va a ser igual a la fuerza que tenga en el eje X. Me ayudan realizando esta operación. 50 por el coseno de 30. De igual manera, en la calculadora hay un teclado que es cos. Le ponen cos, 30 igual y multiplican por 50. Es 25 raíz cuadrada de 3. ¿Perdón? 25 raíz cuadrada de 3. Ya me ayudan sin la raíz cuadrada. Es negativo el 25. Por ahí mencionan un número negativo. A ver, a mí me salió en la Menos calculadora 25 raíz cuadrada de 3. 43.3. Falta alguien por ahí menciona que obtuvo 25 raíz cuadrada de 3. Yo tuve 43.3. Menos, Yo igual, menos 43.3. 25. Lice. Ya. Analicemos el primer caso de menos 25, perdón, el segundo caso de menos 25. Aquí una acotación. Este 25 de raíz de 3, si lo operan en la calculadora, es decir, si sacan primero la raíz de 3 y luego multiplican por 25, les va a dar este valor de 43.3. En cuanto al signo negativo, si pueden ver la gráfica, aquí tengo la fuerza en Y, está ubicada en la dirección del eje positivo. Aquí son positivos los números, por lo tanto, si me dicen que es 25, menos 25, perdón, quiere decir que estoy operando mal. La respuesta correcta debe salir positivo, porque como pueden apreciar, esta fuerza está ubicada en el lado positivo de la Y. Eso si trazo una paralela, sería justo aquí. Aquí es donde está mi fuerza en Y. Y en esta dirección son los números positivos. Si estaría apuntando para abajo, ahí sí puede ser negativo, porque en esta parte de acá abajo son los números negativos. Por lo tanto, la respuesta debe ser positiva. Este es Sí, el Lice, no valor. estaba mal. Este es el valor de la fuerza en el eje, perdón, eje X. Me he equivocado aquí, es el eje X. Bueno, entonces la fuerza de acá
es positiva. De igual manera, en este lado derecho tengo los números positivos. En este lado izquierdo tengo los números negativos. La respuesta debe salir positiva. Si me sale negativa, quiere decir que la fuerza está para este lado. Pero en la gráfica tenemos en este lado. Por lo tanto, debe ser positivo. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No, listo. Listo. Espero que haya quedado claro cómo utilizamos los triángulos rectángulos para descomponer las fuerzas, para saber sus valores en el eje X y en el eje Y. Ahora sí, voy con la tarea. En este caso son 2 ejercicios. Deben calcular las componentes de estas dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2. Deben calcular en el eje X y en el eje Y. Es decir, la fuerza. Y en caso de que no haya resultado del ángulo, En caso de que no haya ángulo, como recomendación, mejor dicho, siempre deben verificar de que exista 2 datos. Puede ser la fuerza, puede ser el ángulo, o puede ser una de las fuerzas en el eje X o en el eje Y. Pero siempre van a darles 2 datos. Si no existen esos 2 datos, quiere decir que está incompleto el ejercicio. En este caso de acá de la tarea, de la fuerza 1, tienen el valor que es 100 newtons. El ángulo alfa, este de acá, va a valer 20 grados. Y con estos datos deben encontrar la fuerza en el eje Y y en el eje X. Similar a lo que hicimos en el ejemplo. Vuelta a siguiente es de la fuerza 2, que va a tener un valor de 80 newtons. En este caso el ángulo que les da es este de acá, denominado beta, y que tiene igual un valor de 20 grados. Lo que deben encontrar es la fuerza en el eje Y y en el eje X. De igual manera, construyen un triángulo rectángulo, usan las leyes trigonométricas de seno y coseno, y ya pueden encontrar los valores de dichas fuerzas. Tal vez alguien alguna pregunta. Repito, alguna pregunta tal vez. Listo, espero que haya quedado claro lo que deben realizar en la tarea. No es nada complicado, es similar a lo que hicimos en el ejemplo.